Muy bien, el tema que vamos a ver a continuación es antónimos, ¿ya? Como sabemos, la antonimia son oposiciones, son dos palabras que desde sus acepciones presentan oposición, ¿ya? Contrariedad. Lógicamente están permanentemente en una situación contraria. Por ejemplo, el antónimo, vamos a ver acá, deriva de las voces griegas anti, contra y onoma nombre. Lógicamente, no onoma es nombre y cuando hablamos de antónimo es de anti, o sea, al contrario. Es la oposición de nombres, dice acá como etimológico. Sabemos que la etimología tiene que ver con las raíces de las palabras, ¿no? De dónde vienen estas palabras, con el origen de las mismas. Los antónimos son palabras que, aunque pertenecen a la misma categoría gramatical, expresan significados opuestos o contrarios. Lógicamente, ¿no? Tienen que pertenecer a la misma categoría gramatical, ¿no? Por ejemplo, pueden que sean sustantivos, sin embargo son sustantivos opuestos, ¿no? Es como que diga felicidad, tristeza, ¿no? Sustantivos abstractos, pero en definitiva, antónimos al fin, ¿no? ¿Se entiende? ¿Ya? Muy bien. Eh, Continuemos entonces. Por ejemplo, dice, completa con términos opuestos el antónimo de valiente es cobarde, lógicamente, ¿no? Antónimo de rebelde es sumiso, ¿ya? El antónimo de extranjero es, a ver, vamos a dejar ese, vamos a ir viendo algunas partes y vamos a ir dejando algunas para resolverlas en la clase que vamos a llevar en Zoom, ¿ya? Propongo una frase opuesta a reo contumaz, ¿no? Bueno, reo es libre, el antónimo, obviamente, ¿no? ¿Se entiende? Porque reo es una persona que está presa, que está en la cárcel, libre, ¿no? El antónimo de riqueza, pobremente, pobre, pobreza. El antónimo de riqueza debe ser pobreza, lógicamente, ¿no? Porque tiene que ponerse la misma categoría gramatical. Estamos hablando de que riqueza, pobreza, ¿no? Obviamente, por ser palabras completas en cuanto a sustantivos abstractos, ¿ya? Acá hay una más que nada, acá, por ejemplo, cuando decimos pobre, más que nada se utiliza para un adjetivo, o pobremente es como adverbio, pero decir riqueza y pobreza ambos funcionan como sustantivos abstractos. ¿Se entiende? Eso es muy importante tener en cuenta la categoría gramatical de las palabras, ¿ok? ¿Ya? Muy bien. Continuemos. Igual, a ver, para recalcar algo más, no, igual, si acá fuera rico, no sería pobreza ya. Si acá fuera rico, sería pobre, ¿no? Porque tanto rico como pobre coinciden en que son adjetivos calificativos. ¿Ya? Solamente para despejar cualquier duda. Ahora, clasificación. Antónimos morfológicos. ¿Ya? Cuando hablamos de morfológicos es que las palabras van variando, ¿no? De acuerdo a la forma que tienen. ¿Ya? Una palabra puede derivar en muchas palabras o puede servir para complementarse con prefijos, con sufijos, ¿no? Y a raíz de eso formar nuevas palabras. A ver, son aquellas que se forman añadiendo a la raíz de la palabra un prefijo que indica negación, privación u oposición. Por supuesto, en cuanto a los antónimos, siempre vamos a encontrar prefijos que lógicamente al añadir a una raíz, a la raíz de una palabra, vamos a darle la contrariedad. Por ejemplo, es como acá, la palabra simétrico. Si le coloco el prefijo a, es asimétrico. ¿No? Ahí está el antónimo. ¿No? Simétrico y asimétrico son antónimos, lógicamente. ¿Se entiende? Muy bien. Es como que ya temporal. ¿No? Si yo digo atemporal, ¿no? Obviamente son sinónimos, antónimos, perdón. Así mismo es como que yo diga morfo. Morfo es forma, ¿no? Amorfo, sin forma. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, acá también hay otro prefijo, ¿no? Por ejemplo, la palabra indicación, miren, contraindicación. Al juntarlo me da el antónimo. Contraindicaciones a indicación son palabras que están en una constante antonimia. ¿Ya? Los prefijos de negación son los siguientes. A, des, ¿no? Es como que empleado, desempleado, ¿no? Lógicamente, ¿no? In, anti, dis, an, y, in, contra. Justamente muy importante que ustedes entiendan estos prefijos porque a la hora de la clase de Zoom yo voy a preguntar, así como dije desempleado, así mismo también, ¿no? Yo voy a preguntar en la clase de Zoom para ver qué palabras podemos ir construyendo con estos prefijos, que lógicamente todos son prefijos de negación, ¿no? Y con los cuales se construye el antónimo de la palabra. Muy bien.
Ejercicio. Sustituye la palabra destacada por un antónimo morfológico. Utiliza los siguientes prefijos. Por ejemplo, el origen de ese mal es preciso. Dejó el baño en condiciones higiénicas. ¿No? El origen de ese mal es preciso. Es impreciso, por ejemplo. ¿No? Dejó el baño en condiciones higiénicas. Dejó el baño en condiciones inhigiénicas, ahigiénicas, antihigiénicas. ¿No? Por supuesto, ¿no? Fue sustancial la información de ese periódico. Fue asustancial, antisustancial. Fue muy bien. Esto de acá es insustancial, lógicamente. La D y la E la vamos a dejar ahí para construir palabras, ¿ya? Para construir palabras en clase de Zoom, ya a modo de intervenciones orales. Forma palabra con cada prefijo, ¿no? Acá tenemos a trabajarlo en el Zoom, lógicamente lo que les decía. Nutrido, desnutrido, ¿no? Con in también, por ejemplo. Con anti, con todos los de negación, porque lógicamente al armar eso ya estoy presentando un par de palabras que tienen, o digamos, presentan una antonimia, ¿no? Lógicamente. Ahora vamos a ver los antonimias lexicales. A ver, un momento. Cuando hablamos de antonimias lexicales hablamos de, por ejemplo, antonimias léxicos son dos palabras opuestas sin la necesidad de un prefijo o de negación. Claro, no hace falta poner un prefijo para que exista la antonimia y la negación. ¿Se entiende? Son palabras totalmente distintas, ¿ya? En sus construcciones. Por ejemplo, antónimos excluyentes. Dos palabras son antónimos excluyentes cuando la negación de una de ellas implica necesariamente la afirmación de la otra. Movimiento, reposo. Si algo está en movimiento, no puede estar en reposo, bueno, obviamente. Antónimos inversos son los antónimos que designan ideas contrapuestas. Ejemplo, tío, sobrino. Muy bien. A ver. Antónimos extremos son aquellos que constituyen los extremos de una gradación. Bueno, malo, ¿no? Digamos que bueno o malo hay una antonimia un tanto regular, ¿no? Pero casi es extrema. Óptimo, pésimo. Es como decir gélido, que es lo más frío, y acá decir ardiente, ¿no? Que es lo más caliente, ¿no? Igual, ¿se entiende? De un extremo a otro. Óptimo, pésimo. Ya, muy bien. Ahora acá dice, completa las oraciones con el antónimo excluyente de las palabras destacadas. Fue acusado de traición luego de jurar su... ¿Qué es lo contrario de traición? Lealtad, por ejemplo, ¿no? Lealtad, fidelidad. Tocó el tema en forma superficial, sin embargo yo esperaba un análisis profundo, ¿no? Por ejemplo, las plantas naturales son más hermosas que las artificiales, lógicamente. Muy bien, las demás... De ese mismo modo vamos a ir haciéndolas, las que quedan, ¿no? En la clase de Zoom, no olvidemos, ¿ya? Muy bien, chicos. Asimismo, también, por ejemplo, tenemos acá, completa las siguientes gradaciones de palabras y forma antónimos extremos. Como lo decía acá, ¿no? Tórrido, gélido. Bueno, también puede ser ardiente, lo que les decía yo, por ejemplo, ¿no? Se dan cuenta, es de extremo a extremo. Ya, nocivo, ¿no? Inofensivo, igual. Esto también vamos a hacerlo en clase de Zoom, muchachos. Ya, así que miren el video, por favor, con atención, porque hasta acá quiero que ustedes ya tengan una idea, vayan avanzando, cosa que en la clase de Zoom es más propicio sus intervenciones y lógicamente es con nota.